Perfecto, ahí está grabando. Entonces, la cicloide es una curva importante y por eso es bueno introducirlos un poco primero a ella. Probablemente volveremos a encontrarnos con esta cicloide y con la rodadura sin resbalar cuando veamos leyes de Newton, porque es un tipo de ejercicio que también se suele ver. Pero ahora lo vamos a ver sin fuerza, solamente vamos a ver aquí el dibujito de todo esto. Entonces, nosotros tenemos esta rueda que la centramos en el cero. Me acabo de dar cuenta que cometí un error así como bien feo, que era que cambié la Y y el X en los ejes. Voy a después subir el enunciado cambiando eso. Pero el X debería estar donde siempre está y el Y debería estar donde está siempre. Perdón por ese error de dibujo que cometí. Ya. Entonces, así como de manera muy tosca, si uno tuviese que dibujar cómo se movería esta cosa, partiría en un punto así, y luego si nosotros pudiésemos seguir la trayectoria de este punto en la rueda, más o menos algo así describiría. Y esto es lo que se conoce como cicloide. El punto va a estar arriba, a medida que esto gira, el punto llega hasta abajo, y luego sube y baja, mientras se va desplazando horizontalmente el disco este. Entonces, aquí uno de los hints que se les puso en el ejercicio era que ustedes podían considerar todo este movimiento como si fuera la suma de dos movimientos, como si esto fuera una rotación del disco y al mismo tiempo el disco se estuviese moviendo horizontalmente. Además se les dice que el disco rota sin resbalar. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad, tenemos acá el disco, nosotros sabemos que el disco tiene velocidades tangenciales, ¿cierto? Aquí tenemos el radio. Entonces, si nosotros una rueda la hacemos andar por un plano y la rueda no resbala, la rueda se moverá a la misma velocidad que la velocidad tangencial con la cual está girando. Si la rueda se desplazase más rápido que la velocidad tangencial a la que está girando, entonces se produciría un roce entre la rueda y el piso. Y eso ya se le conoce como resbalar. Pero en este caso eso no ocurre. Entonces, por eso, ahora podemos empezar a escribir este asunto. Empecemos la parte A. La parte A nos dice que escribamos cómo es el X en el tiempo y el Y en el tiempo de la posición de este punto que vamos a seguir. Sabemos que la posición X inicialmente es 0. Es un dato que tenemos al ver el problema. Y entonces nosotros queremos ahora el X a lo largo del tiempo. Y como les dije, esto va a ser como considerar una suma entre una rotación y un desplazamiento horizontal. Entonces, ahora hacemos un poquito de geometría. De hecho, podemos volver acá. No, o mejor lo dibujo aquí nuevamente más grande. Tenemos nuestro disco. Tenemos que parte en x igual 0. Y ahora primero veamos cómo funcionaría el tema de la rotación. El disco rota en esta dirección. Y entonces nosotros podemos definir acá un ángulo. Podemos poner acá. Bueno, el eje de las Y en verdad está acá abajito. Lo que me importa aquí es la proyección. La proyección en X de este triángulo que uno forma acá con la geometría, si mal no recordamos, vendría siendo este lado de acá. Entonces, seno del ángulo es igual el X, solamente de la rotación, aún no pensamos en el desplazamiento, partido el radio del disco. Entonces, la posición en X por la pura rotación va a ser igual a el radio del disco por el seno del ángulo. Pero nosotros sabemos cuál es este ángulo en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la velocidad angular. Entonces, ocurre que este ángulo en el tiempo va a ser igual a la velocidad angular
por el tiempo. El ángulo parte siendo 0 cuando el tiempo es 0 y luego a medida que pasa el tiempo va abriéndose. Entonces, de esta manera podemos escribir esto como r por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y ahora nosotros tenemos que pensar también que no solamente el disco gira, sino que además está desplazándose al mismo tiempo. Entonces ahora tenemos que añadir el tema del desplazamiento. Como les comenté, el disco tiene que desplazarse horizontalmente con la misma velocidad que la velocidad tangencial que tiene, porque si no empezaría a deslizarse contra el suelo. Y la velocidad tangencial va a ser r por la velocidad angular, pero además nosotros aquí nos importa no solo la velocidad, sino que la posición en el tiempo, eso es lo que estamos viendo, entonces esto es velocidad por tiempo, y obtenemos la posición. Entonces aquí tenemos ya el componente en X. ¿Hay alguna duda de momento? ¿Qué dice al lado de rotación? En el otro lado de la suma. Puse desp de desplazamiento, no lo escribí entero. Ya. Vale, gracias. A ver, ¿alguna duda en el chat? ¿Qué era cut? ¿Dónde está leyendo cut? Es lo de Ah, no, velocidad perdón. angular. Perdón, es omega por t. Probablemente era eso lo que pensé. No, esta es la letra griega omega y lo multipliqué por t. Ya. Entonces, podemos escribir. A ver, más dudas en el chat. Ya. La altura inicial de este punto. ¿Mm? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué duda es? No caché muy bien por qué el ángulo se detiende como del eje Y y no desde el X. Porque El así es más ángulo. cómodo. Ah, ya, Y de vale. simple. De esa manera, porque yo quiero que el ángulo sea 0 cuando el tiempo es 0. Eso es en cierto sentido lo que yo quiero. Y además, como el disco está rotando justo hacia está en cierto sentido cayendo en dirección horaria, me conviene en este punto tomar el ángulo así. Yo podría también, si quisiera que cayese del eje de las X, entonces habría tomado este ángulo de acá. Ya, El vale. Y en este, arco que subextienden es el mismo, así que el resultado sería exactamente el mismo. Es eso. vale. Y en este caso, ¿cuál es el eje Y y el X? El eje X es el que está más abajo, ¿cierto? Sí, el eje de las X es el que está más abajo y el eje Y es el que corta inicialmente el disco. Ya, vale. Gracias. Entonces, eso. Ya. Entonces, ahora veamos cómo es la altura. Si nos damos cuenta de algo, el disco se mueve horizontalmente, pero eso no afecta para nada el tema vertical. Ya, pasó un camión. ¿A qué me refiero con esto? Uno no puede solamente poner que la posición de X depende de la rotación, porque además este disco se va a estar moviendo, pero la altura sí va a depender solamente de la rotación. Que el disco esté un poco más a la derecha, un poco más hacia la izquierda, no cambia la altura de dónde va a estar este punto. Entonces, aquí solamente tenemos que poner un término asociado a la rotación, que en este caso sería R por el coseno de omega t. Como X era el seno, Y lo vamos a usar con el coseno, pero nos falta algo, tenemos que ver que se cumpla la condición inicial. La condición inicial es que la altura inicial del punto está en 2R, entonces a esto tenemos que añadirle un R. ¿Y por qué también tiene sentido esto? Porque si se dan cuenta del sistema de coordenadas, esto tendría que ser Y y esto tendría que ser X, perdonen por eso. Aquí nosotros tenemos el centro de la rotación y el eje de las X está pasando por más debajo. Entonces, como nuestro eje de rotación está desplazado por R, tenemos que sumar ese R a la altura. Y con esto nos queda la curva. Entonces tenemos ahí la curva dibujada y tenemos aquí
las ecuaciones que describen esa curva en el tiempo. Y luego entonces uno puede ver en el tiempo cuándo es que el puntito llega hasta abajo. Podemos pasar ahora a la parte B. Ahora, esta parte es la que va a ser como importante luego cuando vean el tema de las leyes de Newton. De nuevo hay algo en el chat. ¿Qué ejercicio estamos viendo? Estamos viendo la pregunta número 1 del auxiliar. Y vamos a estar viendo ahora la parte B. Tenemos que ver la velocidad y la aceleración instantánea. Ya, la que es primero, la más fácil, de hecho, es la aceleración. ¿Hacia dónde creen ustedes que va a apuntar siempre la aceleración en este movimiento? Es el centro Exacto, hacia el de la centro del llanta disco. ¿Y por qué? del disco. Porque los vectores de velocidad apuntan hacia allá, ¿o no? No es tan por Velocidad Porque, eso. final. porque Velocidad la, final, o sea, no da, no. Había un compañero que lo estaba diciendo. Así que callado. porque la velocidad tangencial, o sea, pasa como perpendicular al radio, por así decirlo, a la posición, y el cambio de velocidad, que es la aceleración, sería justo como el vector que va hacia abajo, hacia el centro. Y eso sería la aceleración, ¿o no? Sí, eso está bien. Y además hay otra cosa que ustedes pueden observar. Ustedes recuerdan siempre que la aceleración está asociada al cambio, el cambio en la velocidad. Y nosotros ya vimos que este problema se puede ver como una rotación y además a eso le sumas un desplazamiento con velocidad constante en una dirección horizontal. Entonces, aquí lo único que va a cambiar en la velocidad siempre va a ser el tema de la rotación, porque la otra velocidad, la velocidad que es horizontal, es constante. Entonces no va a haber nunca nada de la aceleración va a estar asociado a esa velocidad constante. Y la aceleración siempre va a estar asociada solamente a la rotación de este disco. Y ustedes saben que la aceleración asociada a la rotación de un disco es la aceleración centrípeta. Entonces, nosotros podemos dibujar las aceleraciones. Nos pedían la aceleración para cuando estaba en la parte más alta y en la parte más baja. Entonces, cuando el puntito está en la parte más alta, la aceleración, que es la centrípeta, va hacia abajo, y cuando el punto del disco está en la parte más baja, la aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro, va hacia arriba. Ahí tenemos eso. Y luego aquí tenemos la parte que ustedes van a utilizar en ecuaciones de Newton, por ejemplo, que es la siguiente, la velocidad. Tenemos que pensar ahora en combinar estas dos velocidades, las velocidades a cada momento de la rotación y la velocidad también del desplazamiento horizontal. Entonces nosotros para encontrar la velocidad tenemos que sumar ambos movimientos. Me explico, vamos a ver ahora. Cuando el punto está en la parte más alta, tenemos, por ejemplo, la velocidad tangencial, que está asociada a la rotación. Y esta velocidad tangencial va a ser igual a velocidad angular por el radio, ¿cierto? Pero además, el disco completamente se está moviendo en esa misma dirección. Entonces tenemos que sumarle otra velocidad que también va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Esto es por la condición que dimos de que el disco no está resbalando. Entonces la velocidad total, cuando el puntito del disco está acá arriba, va a ser igual a 2 velocidad angular por el radio. Y lo que va a ocurrir cuando lo tenemos en el punto más bajo, ahora la velocidad tangencial va en esta dirección, pero la esfera, o sea, perdón, no la esfera, el disco sigue moviéndose horizontalmente hacia la derecha. Entonces, ahora se va a restar, se va a contrarrestar con esta otra velocidad, que como vimos, también tenía el mismo módulo. Entonces, llegamos a una conclusión muy importante para más adelante en el ramo, y también en mecánica clásica, que es otro ramo que van a tener,
que es que entonces en este punto la velocidad es igual a 0. Y eso puede sonar un poco raro al principio, pero tiene sentido si nosotros recordamos que este disco no está deslizándose con el piso. Entonces, como el disco no se desliza en el piso, no está rozando, así, derrapando, entonces el punto que está en contacto con el piso no puede estar moviéndose, tiene que estar quieto. Si no estuviese quieto, entonces el disco estaría deslizándose en alguna dirección. Y eso sería toda la P1. ¿Hay dudas ahora de esto? Yo tengo una duda. Ujú. Es si, primero, ¿por qué la velocidad, la que no es tangencial, es omega por R? No, es omega la letra, ¿no? Sí, es omega por R. Y la segunda es que se suman dos velocidades porque está en movimiento de rotación y traslación, ¿cierto? Sí, se suman las dos velocidades porque estamos considerando el movimiento de rotación y traslación. Ahora, Ya, ¿por qué la velocidad de traslación es la misma que la velocidad tangencial? Así es como funcionan las ruedas. Por ejemplo, una bicicleta va a ser lo mismo y lo vamos a ver ahora en el próximo ejercicio. Si nosotros tenemos un disco que rota por el piso y el disco no está deslizándose, la velocidad en la que se mueva el disco completamente va a ser igual que la velocidad tangencial. Y eso es por la condición que nosotros tenemos de no roce o de no deslizamiento. Si las velocidades fuesen distintas, entonces puedes intentar dibujarlo más adelante o intentar, voy a ver si es que hay algún video de eso, de que si el disco está rotando más lento de lo que se desplaza en una dirección, entonces sí o sí el borde del disco debe estar deslizando o rozando contra el piso. Ese es el asunto. Así es como funcionan las rodaduras y es una cosa importante porque con esto funcionan hartas maquinarias también. Ya. Si no hay más preguntas de momento, podemos pasar a la P2. La P2 es bastante cortita. De hecho, bueno, no tanto. Iba a decir que se parecía un poquito a algunas preguntas de PSU, pero un poco más larga. Esto es para un poco el tema de velocidad angular y velocidad tangencial. El enunciado nos dice que tenemos una ciclista, la ciclista está pedaleando. Aquí es donde van los pedales. Uf, qué malo soy dibujando pedales, pero bueno. Ahí es donde están los pedales. La ciclista va pedaleando y entonces nos preguntan a qué frecuencia debe pedalear Florencia para que su bicicleta avance con una cierta velocidad v. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente encontrar una relación entre la velocidad angular de este disco y la velocidad tangencial de la rueda, porque sabemos que la velocidad tangencial de la rueda va a ser igual a la velocidad en la que se esté moviendo la bicicleta. Porque nos dicen también, por aquí, acá está, la bicicleta avanza sin resbalar. Entonces tampoco va a haber deslizamiento entre la rueda y el piso. Entonces, empezamos el ejercicio. Tenemos aquí una cadena. Tenemos que encontrar cuál es la velocidad de la cadena. La velocidad de la cadena, como la cadena está encajada en el piñón, creo que se le conoce. No, perdón, este no era el piñón. Este es el motor. El radio del motor es D. Y entonces la velocidad de la cadena tiene que ser igual a la velocidad tangencial del motor, porque la cadena va encajada. Entonces si el motor se mueve un poco, la cadena se va a mover exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos que esto es la velocidad. Esta me la estoy dando. Es una frecuencia, en cierto sentido, una velocidad angular cualquiera a la que Florencia está pedaleando. La velocidad de la cadena va a ser esa velocidad angular por el radio del motor. Y como la cadena no se rompe, la velocidad de la cadena tiene que ser la misma en todos los segmentos de la cadena. Entonces, esta velocidad, la velocidad de la cadena, va a ser la misma velocidad tangencial que tiene el piñón de la rueda. Entonces,
velocidad cadena, va a ser igual a la velocidad del piñón de la rueda. Esta rueda se va a mover a una frecuencia. No tengo ni idea qué frecuencia es, así que voy a crearme otra letra. Este es un omega mayúsculo. Esta va a ser la frecuencia del piñón. Y esto es por P, que es el radio del piñón. Pero, bueno, y también aquí podemos entonces destacar esto. Tenemos que la frecuencia o la velocidad angular del piñón va a ser igual velocidad angular con la que pedalea Florencia, partido el radio del piñón. Aquí lo único que hice fue dividir por P a ambos lados. Y como ustedes se darán cuenta y habrán visto en las bicicletas, toda la rueda y el piñón de la bicicleta se desplazan con la misma velocidad angular, me estoy refiriendo. Entonces, la velocidad angular omega mayúscula que me creé acá es la misma velocidad angular que va a tener la rueda. Y entonces ahora para la velocidad tangencial de la rueda, nosotros simplemente tenemos la velocidad angular de la rueda por su radio. Entonces tenemos que esto es velocidad angular de pedaleo por D partido en P por R. Y con esto ya podemos terminar el ejercicio porque lo que nos pedían es a qué velocidad angular tiene que pedalear Florencia para poder alcanzar una cierta velocidad. Entonces lo único que tenemos que hacer es que, si se dan cuenta, esto es como una función. Esto es como una función, bueno, sí, aquí tengo una velocidad en función de la velocidad angular con la que pedalea Florencia, porque D, R y P son todas constantes. Ni la rueda, ni la cadena, ni ninguna de esas cosas se va a agrandar o se va a achicar en el movimiento. Entonces, si yo quiero hacerlo al revés, que es lo que nos piden, o sea, la velocidad angular que uno necesita para una cierta velocidad, lo único que tenemos que hacer es pasar todas las cosas multiplicando para el otro lado y sacamos la función inversa. Entonces aquí nos quedaría que esto es la velocidad por P partido D por R. Y esto sería todo el ejercicio. Era un ejercicio para mostrar el tema de las cadenas, velocidad angular y velocidad tangencial. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Podrías repetir la parte en que dijiste que la velocidad de la cadena es la misma en las dos partes? Que ahí como que me Ya. perdí un poco. Mira, lo que yo dije es que la velocidad de la cadena tiene que ser la misma en todas partes. ¿A qué voy con esto? Si alguna parte de la cadena se moviese más rápido que el resto, la cadena virtualmente se estaría rompiendo. No puedes hacer que una parte de la cadena se mueva más rápido que la otra. Ese es el tema, una cadena de metal, no es algo que uno pueda estirar. Toda la cadena tiene que moverse a la misma velocidad. Y entonces, como ustedes saben que en una bicicleta todos estos circulitos tienen unos dientes que van encajados en la cadena, entonces la velocidad que tiene esta cadena es la misma que la velocidad tangencial que tiene el motor, y además es igual a la velocidad tangencial que tiene el piñón, porque la cadena va encajada aquí en ambos lados. A eso es lo que estaba yendo. Tenía entendido que, no me acuerdo muy bien si era la velocidad tangencial o la velocidad angular, pero que no podían ser iguales. La velocidad angular no pueden ser iguales entre estas dos discos que tenemos rotando, pero la velocidad tangencial tiene que ser exactamente la misma o la cadena se rompe. Ok, gracias. Así que es este ejercicio. Y ahora podemos pasar, si es que no hay más dudas, al siguiente, que este va a tener movimiento parabólico. Y también va a tener rotación, tiene un poquito de todo. De hecho, este es bastante complicado, pero es interesante y les va a ayudar bastante. Como verán, era de una prueba, de un control 1, así que un ejercicio de este estilo ustedes podrían encontrarse fácilmente. A los profes les gusta mezclar esto de movimiento circular y movimiento parabólico. Así que por eso les puse dos preguntas. Una donde el movimiento circular está subiendo y bajando en cierto sentido, el disco está posicionado verticalmente, y luego también en este donde el disco está posicionado horizontalmente, pero los dos son similares en el sentido que son lanzamientos desde un disco. Ok.
Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos esta rueda de la fortuna y tenemos un niño que está subido en uno de los vagones de la rueda de la fortuna. Al niño eventualmente se le va a caer el celular y entonces el celular irá en caída libre, describiendo una especie de parábola y hasta caer al piso. Y nosotros queremos saber dónde va a caer ese celular. Tenemos que crear nuestro propio sistema de coordenadas para ello, tenemos que encontrar uno que nos sirva, que sea útil, y además tenemos que tener cuidado aquí con las ecuaciones, porque nos puede dar más de un resultado en nuestras ecuaciones y solo un resultado va a ser el correcto. Aquí también veremos un pequeño truco que se puede hacer con ejercicios de parábolas. Ya, la primera cosa que tenemos que pensar es la siguiente. ¿Cuál va a ser la velocidad inicial que tenga este celular? ¿Alguien puede responderme eso? La velocidad tangencial con la que gira la rueda. ¿Dónde está el Exacto. niño? Exacto. Como el niño simplemente lo suelta, la velocidad inicial va a ser la misma con la que iba el celular ya de por sí dentro de la rueda, que es la velocidad tangencial. Entonces tenemos que la velocidad inicial va a tener, va a ser igual a la velocidad tangencial de esta rueda de la fortuna. Entonces podemos decir sin ningún problema que el módulo de nuestra velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad angular de la rueda por el radio de la rueda. Dije módulo porque aún ni siquiera me planteo mi sistema de referencia, pero sin importar dónde yo ponga mi sistema de referencia, si es que mi sistema de referencia es fijo, el módulo no debería cambiar, solamente cambiará hacia dónde yo dibujo el vector. Ok. Entonces, el sistema de referencia que vamos a tomar va a ser el siguiente. Es muy similar al plano cartesiano. Vamos a tener aquí el eje Y, pero el eje X lo vamos a poner positivo ahora hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad inicial va a estar en esta dirección. Y lo más importante de este sistema de referencia es que nosotros vamos a poner el punto aquí, que es donde se suelta el celular, pero no vamos a mover nuestro sistema de referencia con el vagón. Una vez que el celular se suelta de la mano del niño, nuestro sistema de referencia se queda ahí quieto, el niño se sigue moviendo y el celular se sigue moviendo. Y nosotros entonces vamos a ver esos dos movimientos. Vamos a ver el movimiento del niño que sigue moviéndose y vamos a pensar también en el del celular que se cae. Ok. Ah, no, perdón, en este solamente nos importará el celular, el de la persona es en el próximo ejercicio. Ya. Entonces, aquí podemos definir un ángulo. Me va a ayudar que sea un ángulo de caída. De esta manera, yo puedo decir que la parte de x de mi velocidad inicial va a ser el módulo que nosotros ya teníamos de acá, multiplicado por seno del ángulo, y la parte de y va a ser por el coseno del ángulo. Entonces ahí tenemos este asunto, tenemos las velocidades iniciales. Y entonces nosotros podemos escribir las ecuaciones de itinerario. Recuerden que nosotros las podemos separar en x y en y. La velocidad de la ecuación de itinerario en x va a ser posición inicial, 0, porque nosotros pusimos que el origen es de donde se suelta el celular, así que en ese sentido no hay problema. Y entonces solamente nos importa ahora la velocidad por el tiempo, porque en el eje de las x no va a haber aceleración. La única aceleración aquí es la gravedad. Entonces tenemos nuestra velocidad inicial, y esto lo vamos a multiplicar por tiempo, y luego, para el eje de las y, aquí sí vamos a tener aceleración, así que tenemos velocidad inicial por tiempo, menos gravedad, tiempo al cuadrado, partido en 2. Aquí lo único que he hecho es escribir las ecuaciones de itinerario. Pero aquí además podemos hacer un truco que puede llegar a ser muy útil en muchos ejercicios y controles y pruebas. Ustedes ahora pueden hacer dos cosas. Pueden calcular cuánto tiempo se demora este objeto en caer y luego meter ese tiempo en la ecuación de las y. Y entonces resuelven primero una cosa con tiempo y después la otra cosa con tiempo. Pero también hay otro paso que ustedes pueden hacer, que es eliminar el tiempo de estas ecuaciones.
¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar mi ecuación 1 en mi ecuación 2 usando el tiempo. Entonces, divido ambos lados y me va a quedar lo siguiente, que x partido omega r por seno del ángulo va a ser igual al tiempo. Y esto es lo que yo voy a reemplazar ahora en la ecuación de abajo. Entonces, me va a quedar que y es igual a omega r coseno del ángulo por x partido omega r seno del ángulo. Aquí ya vemos que hay cosas que se van a ir eliminando. Menos g partido 2 omega al cuadrado, r al cuadrado, seno cuadrado y x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si ustedes ahora utilizan su habilidad de deducción matemática, pueden ver lo siguiente. Tenemos aquí cotangente del ángulo inicial, pueden escribirlo como coseno partido seno, es lo mismo, simplemente es para ahorrarme tinta, por x, menos, y aquí tenemos esta expresión, esta la voy a dejar como estaba nomás, por x cuadrados. Si se dan cuenta, esto va a ser constante y toda esta expresión también va a ser constante. Entonces, tengo que mi y va a ser una constante por x más o menos otra constante por x al cuadrado. Ustedes es muy probable que reconozcan este tipo de ecuación, porque lo que estamos viendo acá es una parábola, pero no una parábola que dependa del tiempo. Aquí lo que tenemos es el dibujo completo de la parábola, sin pensar en el tiempo. Si ustedes dejan que el celular caiga y describa todo su movimiento y llega hasta el piso y ustedes dibujan toda la parábola que describió, esto es lo que ustedes dibujarían en el plano cartesiano. Entonces esto es un truquito que a ustedes les puede servir de repente para cortarse ciertos tipos de cálculos. En especial cuando de repente hay muchas cosas al cuadrado. Porque esto es lo que ustedes tienen. Entonces si yo dibujara esta curva ahora mismo, ¿cómo se vería? Oh, ¿qué hice? ¿Dejé de compartir sin querer? Sí. Sí. Ya. Ahí está. Bueno, nuestro sistema de referencia, ustedes saben, lo quise poner donde estaba el celular, pero esto solamente es para el dibujo. Es para imagínense que este es el piso. Mi sistema de referencia yo lo puse aquí. Pero entonces, el celular va a describir una parábola y va a caer. Y entonces, si nosotros también escribimos completamente la parábola, esto es lo que yo estoy describiendo con mi ecuación. Esto es lo que yo describo aquí. Describo toda la ecuación de la parábola completa como el dibujito. Ok. Aunque siempre teniendo consideración que este va a ser mi eje de coordenadas. O sea que aquí no va a ser tan fácil como buscar cuándo mi y se hace 0, porque yo quiero en verdad encontrar un y que es negativo. Pero ya veremos que igual de todas formas esto nos va a ahorrar un poquito de cálculo. Ok. Ya, voy a hacer una pequeña cosa, eso sí. De ahora en adelante, esto lo voy a escribir como velocidad inicial. Estoy hablando del módulo, por eso no le voy a escribir el vector encima. Voy a hacer esto simplemente para que mi omega por r al cuadrado, ahora simplemente lo voy a escribir como el módulo de velocidad inicial al cuadrado. Es una pequeña cosa, para que no se confundan si de repente ven que escribo el v sub 0 al cuadrado. Ok. Entonces, veamos cómo eran las condiciones iniciales en el lanzamiento. Imagínense que esto era nuestra rueda. Ahí está el radio. Voy a dibujarlo un poco más abajo porque hay algo que quiero que vean de trigonometría. No tan bajo, ahí está. Esta va a ser nuestra rueda. Esto, el eje en el que está puesto la rueda de la fortuna tiene altura h.
y la rueda tiene radio R. Aquí estaba el niño cuando se le soltó el celular. Y si ustedes se fijan en lo siguiente, nosotros aquí trazamos el eje de las Y que me creé. Trazamos acá líneas paralelas del eje de las X. Aquí tenía mi velocidad inicial, que es tangencial a la rueda. Aquí está el ángulo que yo me creé. Y ustedes pueden darse cuenta por acá. Acá hay un ángulo recto. A ver cómo describirlo mejor. Si dibujo un ángulo por este lado... Ah, no, mejor... más fácil. Tomo este ángulo recto, tengo esto acá. Esta es mi velocidad inicial. Aquí tengo el phi. Esto es la línea del radio. Acá hay un ángulo recto. Y aquí hay otro ángulo. Ustedes saben que todos estos tres ángulos tienen que sumar 180 y este vale 90. Así que este de acá va a ser el complemento de phi. Y entonces, este ángulo que nosotros tenemos acá tiene que ser phi porque este ángulo de acá es recto. Eso era lo que quería llegar. Ahí está mejor dibujado. Entonces, nosotros tenemos una altura h y tenemos también acá ángulo phi y aquí el radio. Entonces, esta altura de acá va a ser igual a radio por seno de phi. Y entonces tenemos que la altura final, o sea, la altura según nuestro sistema de referencias que va a tener este celular cuando caiga al piso, va a ser igual a menos h menos r seno de phi. ¿Por qué va a ser negativo? Porque como recuerdan, puse mi mi punto de referencia en el punto desde el que se cae el celular. Entonces siempre la altura va a ser, o sea, la altura final va a ser negativa porque va a estar debajo del punto de referencia. Ok, tenemos esto. Entonces, como tenemos el Y final, ahora podemos hacer un bonito reemplazo. Podemos tener acá el menos h menos r seno del ángulo, que va a ser nuestro y, y luego aquí voy a copiar la ecuación que había encontrado antes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo tenía mi función de la parábola, y en función de x, entonces ahora tomo un valor de y, que es el valor de y en el que yo sé que el celular cae al piso, y voy a ver cuáles son los valores de x permitidos. Y como ustedes conocen en las parábolas, esto va a tener dos resultados. Voy a tener un resultado de x aquí y un resultado de x allá. Y yo voy a tomar este resultado porque yo sé que mi velocidad inicial iba hacia allá. Entonces el celular cae hacia este lado. Este otro resultado que nos encontramos por aquí simplemente es la proyección de donde termina la parábola si es que uno la continuase hacia la otra dirección. Pero sabemos que el celular no lo vamos a tirar hacia ese lado. Entonces solo nos va a importar el costadito hacia donde el celular cae. Y eso, entonces ahora el problema de ahora en adelante, lo único que tenemos que hacer es resolver una ecuación cuadrática y encontrar estos puntos de x. ¿Dónde tengo el mouse? Acá está. Entonces tenemos cotangente de phi por x va a ser igual a menos g 2 b sub 0 al cuadrado seno cuadrado de phi x al cuadrado. Podemos igualar todo esto a 0. Simplemente pasamos esta cosa de aquí sumando hacia el otro lado. Entonces vamos a tener menos g 2 b sub 0 al cuadrado seno cuadrado de phi x cuadrado más cotangente de phi por x más h más r seno de phi. Ya, entonces tenemos constante por x al cuadrado más constante por x más una tercera constante. O sea que tenemos aquí lo necesario para empezar la ecuación cuadrática. Para que sea más fácil podemos dejar al x cuadrado solito. Lo único que tenemos que hacer
es dividir todo lo que tenemos por esto. Y de esa manera el x cuadrado se va a quedar solo. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a x cuadrado menos velocidad sub 0 al cuadrado por r al cuadrado partido en g seno de 2 phi. Aquí utilicé una propiedad. Como recuerdan, cotangente, que por aquí lo tenía, era coseno del ángulo partido seno del ángulo. Pero luego a eso yo lo estoy dividiendo ahora por el seno cuadrado del ángulo. Entonces les va a quedar, hay una multiplicación entre seno y coseno, y eso ustedes pueden ver con las fórmulas que tenemos de trigonometría, que es igual a seno igual 2 veces el ángulo. Ok. Eso lo pueden ver ustedes con tranquilidad en su casa. Entonces, menos 2 b sub 0. Acá hay una cosa, perdón. Eso no va ahí. Se me había pasado. B sub 0 al cuadrado, partido en g, seno cuadrado de phi, y aquí sigue estando h más r seno de phi. Ok, entonces los valores de x que nosotros estamos buscando va a ser, utilizando la ecuación cuadrática, más menos raíz cuadrada, esto es b cuadrado menos 4ac, partido 2a. A es igual a 1. Entonces nos queda que x va a ser igual a, y aquí tenemos una cosita más o menos grande, b sub 0 al cuadrado, partido 2g, seno 2 veces el ángulo, más menos, 1/2 en raíz cuadrada, b sub 0 a la cuarta, partido g al cuadrado, seno cuadrado 2 veces el ángulo, más 8, esto es b sub 0 al cuadrado partido en g, seno cuadrado de esto, y todo esto multiplicado por h más r seno del ángulo. Es larguito, pero así tiene que ser, me temo. No hay una forma más larga de, o sea, perdón, más corta de esto. Es un cálculo que se tiene que hacer. Algo así más o menos podrían ustedes encontrarse en una prueba. Entonces es importante que vean este tipo de ejercicio. Ok, y aquí ya podemos empezar a simplificar un poquito. Esto sigue siendo partido 2g, seno 2 phi, más menos. Y aquí yo puedo dividir cosas, sacarlas de dentro, o sea, de adentro de la raíz cuadrada. B sub seno 2 phi partido 2g. Esto va a quedar multiplicado por la raíz cuadrada. Aquí va a quedar 1 porque saqué todo eso. Más 8g b sub 0 al cuadrado. Seno cuadrado de phi partido seno cuadrado de 2 phi. Y aquí nos queda el típico h más r seno de phi. Todo esto debajo de la raíz cuadrada. Ya el ejercicio está casi resuelto. Ahora simplemente es terminar de simplificar lo que más se pueda este asunto. Una forma bonita, por ejemplo, sería la siguiente. Dejarlo todo factorizado por b sub 0 partido 2g. Y entonces aquí ya nos queda un paréntesis grande donde tenemos 1 más menos raíz cuadrada, 1 más 8g b sub 0 al cuadrado
seno al cuadrado de phi partido seno al cuadrado 2 phi por esto. Ya. Todos estos últimos pasos simplemente era ir simplificando y simplificando cosas. Y resolver la ecuación cuadrática. Y entonces aquí, ¿qué resultado tenemos que tomar? Si el positivo o negativo en este caso, tendríamos que tomar el positivo, porque nosotros recuerden que tomamos, nuestro sistema de referencia era este, con el X positivo hacia allá, y nosotros sabemos que el celular cae en esa dirección. Entonces no nos sirve el resultado en el que X está en el lado, o sea, en el lado negativo. Y eso sería todo. Esta sería la P3. ¿Hay alguna duda respecto a la física del problema? ¿O a los sistemas de referencia, algo por el estilo? Porque puede que estén un poquito confusos quizá aquí con la matraca, pero esto es porque simplemente era escribir varias cosas. Entonces, obviamente, cuando uno ve tanto paréntesis y tanto raíz cuadrada, confunde un poco, pero si ustedes se dan el tiempo, voy a subirles la pauta, que la tengo ahí bonita hecha en cuaderno. Si ustedes se dan el tiempo y van viendo paso a paso, efectivamente se darán cuenta que lo que está hecho está bien. Yo tengo una duda. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad angular y tangencial? Ok. La velocidad angular es qué tanto del ángulo uno barre en el tiempo en radianes. Entonces, por ejemplo, los 360 grados es 2pi y 180 es pi. ¿Te acuerdas de eso de radianes? Sí, sí. Entonces, nosotros decimos que la velocidad angular la podemos calcular de la siguiente manera. Nosotros vemos como algo rota. Imagínate que, no sé, va haciendo esta cuestión. Está rotando y rota 180 grados o pi radianes. Entonces uno calcula el tiempo y de repente se demoró, no sé, 4 segundos en pi radianes. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad angular? Va a ser pi partido en 4 segundos. Y esa es la forma en la que se calcula. En cambio, la velocidad tangencial es la velocidad, en cierto sentido, en línea recta que tendría esta cosa que uno está girando si es que uno extendiese su movimiento. La forma más fácil de ver esto es tener un disco, una moneda, lo que sea, y hacerla rotar. Uno la hace rotar y entonces da una cantidad de vueltas y en esa cantidad de vueltas con una cierta velocidad angular también se está desplazando, va expandiéndose. Incluso otra forma, de hecho yo creo que más fácil aún de imaginárselo, es imaginarte qué tanto perímetro está recorriendo ahora este objeto. Imagínate, por ejemplo, ahora que este objeto, no sé, pues mi mano, el radio es, no sé, pues, ¿cuánto será esto? ¿10 centímetros? Digámosle que son 10 centímetros. Entonces, el perímetro, si yo hiciera un giro completo con mi mano, así, si pudiese hacerlo un giro completo, sería 2 por pi por r. El r es 10, entonces sería 20 por pi. 20 por pi entonces es el perímetro. Entonces yo podría medir qué tanto tiempo me demoro en dar media vuelta o en dar una vuelta completa y lo divido por el tiempo que se demoró. Entonces divido qué tanto perímetro se recorrió partido en tiempo. Y esa es la diferencia. Entonces la velocidad angular va a estar en unidades de radianes partido en tiempo y la velocidad tangencial va a estar en unidades de metros partido por tiempo o metros partido por segundo. Ah, ya vale. O sea que la velocidad tangencial, por decirlo de alguna forma, es como la velocidad normal. Y la velocidad angular es en base al ángulo. Por Exacto. decirlo de cierta forma, así como diferencia de Sí, género. Ah, por ya, decirlo de vale. una cierta forma. Gracias. Hola, yo no entendí por qué era menos H menos R. Ya, menos H menos R es porque mi sistema de referencia, yo me lo creé, por aquí lo dije creo. Bueno, aquí lo había mencionado, pero no lo puse. Mi sistema de referencia lo puse en el punto en el que el celular se suelta. Entonces, la altura final que está en el piso está debajo de mi punto inicial de referencia. Es como en la tarea de repente que algunos ustedes, en la tarea de los cavernícolas, ustedes pusieron algunos su punto de referencia arribita, en alguna de las cuevas, por ejemplo, y entonces el suelo estaba en una posición negativa. Y aquí por eso quedaba negativo. ¿Y por qué es menos h y menos r?
El menos h sale de la altura que tiene el eje de la rueda, como se ve en el enunciado. Y el menos r por el seno viene de esta cosa que vimos aquí. Vimos cuál era el componente en cierto sentido de... porque tenemos no solamente la altura h, sino que además esta persona estaba en una parte de la rueda, y esa rueda y estaba en una cierta inclinación, en un ángulo. Entonces yo calculé, hice el triángulo, teorema de Pitágoras, bla, 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 un poquito de trigonometría, y obtuve el componente de las y, o sea, obtuve esto, y me dio que era r por seno del ángulo. Entonces, acá está mi punto 0 de altura, y aquí está el punto negativo, que es menos h menos r por el seno de phi. Ah, ya, gracias. Y también lo otro, ¿se podrá definir el punto debajo de la rueda? Sí, O puedes sea, no definir el cuando punto soltar el debajo. teléfono, sino... Ya. Ahora date cuenta de algo, que si te lo defines abajo, por ejemplo, a nivel del piso, a todo este cálculo que acabamos de hacer, tienes que meter de repente entre medio, sumar la altura. Entonces, toda esta matraquita que tenemos por acá se hubiese hecho aún más grande. Por eso elegí el punto inicial, en el lugar donde lo elegí. Esa es la cuestión. Y ahora podemos pasar a la P4, que va a ser bastante similar, pero aquí tenemos que el disco gira horizontalmente y hay personas encima del disco, y esas personas van a lanzar un proyectil. Y entonces tenemos que ver cómo se comporta todo este asunto. Ok, los datos que tenemos la velocidad angular, tenemos hacia dónde apunta, tenemos el origen, tenemos la distancia en la cual está posicionada una persona, y la persona va a lanzar una pelota. Relativamente desde la persona, esa persona va a lanzar la pelota hacia arriba, pero relativamente a la persona. Y entonces la velocidad inicial no va a ser solamente hacia arriba, porque no le va a caer a la persona en sus propias manos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como el disco está girando, la pelota también va a tener una velocidad, que va a ser la velocidad tangencial asociada a la distancia en la que está el centro. Así que hay que considerar eso. Ahora una pregunta, a ver si se acuerdan de este asunto. Me dan la dirección de la velocidad angular. ¿Ustedes saben hacia dónde está girando? ¿En qué sentido gira este disco? ¿Gira en sentido horario o antihorario? No está dicho. ¿Qué cosa? Antihorario, ¿Antihorario? ¿Y por qué antihorario? porque la velocidad angular está hacia arriba, entonces por la regla de la mano derecha. Exactamente, muy bien, muy bien. Eso nunca se olvide. Velocidad angular es el pulgar y entonces regla la mano derecha. Esta cosa va a ser antihorario. Así que eso, la regla de la mano derecha es fantástica porque recuerda acordarse de todas estas cuestiones simplemente con la pura mano. Les va a servir como infinitamente porque después incluso en eléctrica, después ustedes van a tener el campo eléctrico, el campo magnético, la velocidad de una partícula y ahí van a tener nuevamente la regla de la mano derecha, pero ahora la van a tener con los dedos así. Entonces la mano les va a servir caleta. Ya. Empecemos entonces este ejercicio. Nos podemos crear aquí un sistema de coordenadas medio bonito. Voy a estar viendo el disco desde arriba. Me pongo hacia acá mi Y, hacia acá mi X, y mi altura va a estar en el eje de la Z. No sé si reconocen esto, pero este dibujito que yo hice indica hacia dónde está el eje. Hacia dónde apunta, perdón. Esto se supone que es una flecha que está apuntando hacia ti, hacia tu cara. Y este otro simbolito es la parte de atrás de una flecha. Es como esa colita donde le ponen como plumas. Se supone que esa es lo que representa el dibujo. Entonces, esto significa que el eje Z viene hacia nosotros, está saliendo de la página, y esto significaría que el eje X, o sea, que el eje Z está entrando hacia la página. Para que lo tengan en cuenta si lo ven en algún dibujo. Ok. Tendremos acá que va a haber una velocidad
D, que es desde donde se suelta la pelota. Podemos asumir que la altura o el Z0 va a ser igual a la altura de la persona, porque en el ejercicio les escribí que todas las personas que van a estar en esta fiesta van a tener más o menos la misma altura. Entonces podemos simplemente no pensar en las alturas de las personas y pensar que las personas son como el piso. Entonces la pelota va desde una persona hasta otra y la diferencia de altura va a ser la misma. Entonces simplemente podemos poner nuestro cero de altura en la cabeza de una persona y listo. No es necesario pensar en qué tan alta o qué tan baja son las personas. Pueden ser de 1 metro, pueden ser de 3 metros. Ya. Entonces veamos la velocidad inicial que tendría esta pelota. La velocidad inicial en X, me temo que va a ser 0, porque como esta cosa está rotando en esta dirección, la velocidad tangencial en ese momento va a ser así, si es que desde acá soltamos la pelota. Entonces va a estar en Y. Y la velocidad tangencial es velocidad angular por la distancia que uno está del centro de rotación. Y además, la persona lo lanza hacia arriba con una velocidad vertical v sub 0. Entonces aquí tenemos este asunto. Y el chiste del problema es el siguiente. Nosotros queremos ver dónde va a caer la persona, o sea, perdón, la pelota respecto a la persona. Entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Aquí parten los dos, la persona va a seguir rotando y la pelota, en cambio, va a moverse en esta dirección porque era hacia donde tenía su velocidad tangencial y va a subir y va a bajar y va a caer acá. Y entonces nosotros queremos saber dónde está la persona en el momento en que la pelota cae y dónde está la pelota. Y con eso tendremos dos vectores de posición, y si nosotros rectamos los vectores de posición, tendremos un vector que va desde la pelota hacia la persona o de la persona hacia la pelota. Y eso es en verdad cómo vamos a realizar este ejercicio. Eso es como el análisis físico que tienen ustedes que hacerse. De ahora en adelante verán que todo el resto es calcular y calcular y calcular. Entonces, primero nos podría interesar ver la altura máxima que va a alcanzar esta pelota. Como ustedes recordarán, la altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la aceleración de gravedad. Esto es una cosa que ustedes pueden obtener de las ecuaciones de itinerario. Ustedes simplemente reemplazan un par de cosas y van a llegar a este resultado. Ok. El Y en el tiempo sería igual la posición inicial más velocidad Y inicial por tiempo menos no, acá no hay nada. Eso se va. Ok. La velocidad, o sea, la posición inicial en Y es 0, porque está en el eje X al principio. Así que esto va a ser 0. La velocidad inicial en Y es la velocidad tangencial que tenía la pelota en ese momento, y esto lo multiplicamos por tiempo. Entonces aquí tenemos ya el Y en el tiempo. Ahora lo único que nos falta es ver qué tanto se demora la pelota en caer y sabremos qué tan lejos en Y va a estar. Entonces, para eso escribimos ahora el Z en el tiempo. Y eso va a ser Z inicial más velocidad inicial. Esta es la misma que tenemos acá y que tenemos acá, así que no es necesario ponerle el Z. Por tiempo, y esto va a ser menos g por t al cuadrado partido en 2. Entonces, nosotros ya dijimos antes que podemos imaginarnos que la altura inicial va a ser 0. Y entonces nos va a quedar acá b por tiempo menos g tiempo al cuadrado partido en 2. Y yo quiero encontrar el tiempo en el que esta cosa cae. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. ¿Por qué puse un 0? Porque estoy preguntándome ahora cuándo va a caer de nuevo. Cuando llegue al piso nuevamente, entonces es cuando vemos el tiempo este que pasó.
Entonces z vuelve a ser 0 cuando tenemos esto de acá. Voy a multiplicar por menos 2 partido en g. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar tiempo al cuadrado es igual menos 2b sub 0 partido g por tiempo. Y esto una vez más es una ecuación que se puede hacer de manera cuadrática. Esta es una de las formas de resolver ahora mismo para el tiempo, pero también tenemos otra forma, que quizá a alguno de ustedes ya se le ocurrió, que es usar las velocidades finales. Nosotros sabemos que la velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso esto es menos g por tiempo. Entonces nosotros vimos antes que si lanzamos un objeto hacia arriba, la velocidad, con una velocidad vertical inicial, cuando caiga va a tener exactamente la misma velocidad vertical inicial si es que cae en el mismo punto. Entonces, nosotros podemos decir, la velocidad inicial es v sub 0, tenemos aceleración y tiempo, y la velocidad final va a ser también v sub 0, pero va a ser negativo, porque esta vez va a estar apuntando hacia abajo. Entonces de esta manera obtenemos que el tiempo va a ser igual a 2 partido en g por v sub 0. Si resolvían la cuadrática iban a llegar exactamente al mismo resultado, así que no había problema respecto a eso. Y entonces para ver dónde quedó en el eje Y en ese tiempo, ponemos y de tiempo es igual a por tiempo, y en este caso va a ser omega por d por 2 partido g v sub 0. Esta va a ser la posición en Y en la que va a estar la pelota. Entonces, si nosotros ahora escribimos la posición de la pelota, va a ser igual a, en X no se movió, así que sigue estando en... qué feo me quedó esa D. Va a estar en D, en Z va a estar en 0, así que no hay ni que ponerlo, porque volvió a caer al mismo nivel al que inició. Y luego a esto simplemente le añadimos 2WD v sub 0 partido G. Ahí tenemos ya el vector de posición de la pelota desde el centro de nuestra pista de baile. Y ahora tenemos que pensar en cuánto se movió la persona. La persona simplemente se siguió rotando, no caminó hacia ningún lado, se quedó bailando en el lugar en el que estaba. Una consulta, ¿por qué es el segundo término? ¿De dónde salió? Es Y. Del I. Del I Sí, anterior. es el Y, ahí está. Se me había faltado eso. Lo obtuve acá mismo de arriba. Pero Entonces, si la persona se quedó quieta, ¿no debería tener como en el eje Y lo mismo que tenía antes en el eje D? O sea, en el eje X, el equivalente a D, pero en el Y. pero la pista está rotando. Aunque la persona se quede quieta, la pista sigue moviéndose. Eso es lo que ocurre. Entonces, si volvemos a dibujar la pista, la persona inicialmente estaba aquí a una distancia D, se quedó ahí, la pelota se fue hasta este lado, quedó en esta posición que es la que calculamos recién, ahí tenemos nuestro vector posición de la pelota, y esta persona, como simplemente se quedó bailando, la pista siguió girando en esa dirección, y entonces ahora la persona debe estar como por aquí. Y eso es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, como nosotros definimos que este es nuestro eje X y esto es nuestro eje Y, si te fijas, sí hubo un cambio en el eje de las Y para la persona. Ok, entonces dibujemos qué tanto se movió la persona. La persona partió desde un punto cualquiera. Esto era nuestros X. Aquí va a estar la persona ahora. Y recorrió un cierto ángulo. Ese ángulo lo podemos obtener porque nosotros tenemos la velocidad angular de la pista de baile. Entonces sabemos qué tanto se mueve en el tiempo. Entonces sabemos que el ángulo es igual a velocidad angular por tiempo. Y ahora nosotros también sabemos
¿cuál es el tiempo que tenemos que utilizar? Porque es el mismo tiempo en el que la pelota cae al piso. O cae sobre la otra persona, mejor dicho. Cae sobre el otro bailarín. Entonces, el ángulo en el que está la persona va a ser igual a 2 por omega b sub 0 partido en g. O sea, omega por el tiempo. Y ahora que tenemos eso, simplemente sabemos que está a la misma distancia a la que estaba antes, porque su radio no cambia, la persona no se mueve de un lado a otro en la pista, entonces sigue estando el módulo del vector que va hacia la persona, sigue siendo d. Tenemos este ángulo de acá, y ahora podemos encontrar entonces dónde está en el eje de las y y el eje de las x. En el eje de las x, el bailarín va a estar en d por seno del ángulo, que eso es igual a d por seno de 2 omega b sub 0 partido en g. Y la posición en y del bailarín, y sub b, va a ser de la misma forma d por coseno del ángulo. Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente, podemos escribir la posición del bailarín, que va a ser igual a d seno del ángulo x más d coseno del ángulo en y. Y ahora queremos un vector que vaya desde la persona hacia la pelota, porque nos piden, si mal no recuerdo, creo que así estaba escrito, acá está, el lugar de la plataforma en el cual se encuentra la persona que recibe la pelota con respecto a la primera persona. Entonces, hacemos una resta, ponemos el R final, que el R final es el de la pelota, menos R, bueno, no es R inicial en verdad, pero es el R desde el que queremos medir, que es el R del bailarín. Y entonces todo nos quedaría tal que así, nos quedaría D por 1 menos seno del ángulo en X más D por 2 omega de sub 0 partido en G menos coseno del ángulo en Y. Y ahí tenemos resuelto este asunto. La única cosa que nos falta ahora del auxiliar es que al final nos pregunta si la persona que ahora recibe la pelota simplemente la hace rebotar, también con una velocidad, con una rapidez vertical v sub 0, o sea que sería simplemente como un rebote, podemos repetir el mismo análisis, podemos ahora hacer exactamente este mismo ejercicio, pero con la posición de la nueva persona y resolverlo sin problemas, o hay que añadir alguna otra cosa más. ¿Hay más información que tener en cuenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente cambiando las posiciones iniciales puedo repetir este mismo ejercicio o hay que considerar otra cosa inicial, otro que va a ser distinto? Si la hace rebotar, la velocidad con que llegue va a ser exactamente lo mismo que con la que salió la primera vez, ¿no? ¿Es exactamente la misma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría que cambiarla Sería o la no? tangencial, ¿no? Sí, y sería la tangencial del momento en el que partió. O sea que seguiría siendo este omega por d. Entonces habría que tener esa cosa en consideración. Seguiría moviéndose con la misma velocidad en el eje de las Y. O sea que seguiría moviéndose hacia arriba con esta misma velocidad constante. De hecho, ustedes pueden calcular sin mayor problema dónde va a caer la pelota. Porque la pelota se movió en el eje de las Y, que esto fue el tiempo que se demoró en hacer el arco de subir y bajar. Pero si luego la otra persona que la recibe simplemente la hace rebotar hacia arriba, pero no le cambia sus velocidades horizontales, entonces va a ser exactamente el mismo movimiento. Y entonces, esto sería, en total, sería como 2 veces el primer movimiento que realizó la pelota. Eso sería como un poco la idea.
Entonces esa sería la cuestión. Ya. Ese fue entonces toda la clase auxiliar de momento. ¿Tienen alguna duda de materia? Yo no entendí cuando sacaste las coordenadas del bailarín, cuando sacaste el X y el Y del bailarín. Eso no lo caché. Ah, ya. Primero saqué cuál es el ángulo en el cual se debe encontrar más o menos el bailarín, porque el bailarín, o sea, la plataforma se siguió rotando, entonces ahora tenemos que considerar que el bailarín no va a estar en la misma posición en la que estaba inicialmente, y como nosotros tenemos la velocidad con la que la plataforma rota, la velocidad angular, podemos encontrar el ángulo en el que está ahora mismo el bailarín. Simplemente multiplicamos velocidad angular por el tiempo que se demoró la pelota en caer. Y ahora lo que hice fue lo siguiente. Nosotros sabemos que el bailarín está en otro ángulo, pero la distancia a la que está del centro sigue siendo la misma. Sigue estando a una distancia t. Y nosotros aquí tenemos nuestro ángulo θ. Entonces, si nosotros queremos encontrar dónde está el bailarín ahora en el eje de las X, simplemente tenemos que hacer, nuevamente utilizamos las fórmulas de trigonometría, tenemos que el seno del ángulo va a ser... Ah, no, perdón, aquí creo que cometí un error. Sí, cometí un error. Mis disculpas. Esto no es seno, esto es coseno. Y aquí también debería ser coseno. ¿Era eso lo que te tenía preocupado? Porque sí. No, la verdad es que no lo había entendido. Ah, bueno, es que la fórmula de trigonometría es el siguiente. Coseno del ángulo, sabemos que es cateto contiguo partido con hipotenusa. Entonces esto es la posición en X partido de la hipotenusa, que es D. Entonces, para obtener el X del bailarín, solo tengo que multiplicar el de ambos lados y tengo D por coseno del ángulo. Y esto es lo que hice para obtener la posición del bailarín en X. Entonces todo esto es coseno, coseno, y esto era seno, seno. Porque para obtener la posición en Y, que es esta de acá, hago exactamente lo mismo, pero usando la definición de seno, que la definición de seno es con el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Entonces esto sería cateto opuesto partido de hipotenusa. Entonces tenemos que Y va a ser D por seno del ángulo. Y entonces acá también tengo que cambiar los senos y cosenos. Ok, sería entonces cos, sen y sen. Ahí estaría entonces la cuestión. ¿Alguna otra duda? De momento todo claro. Ya, si de momento está todo claro, entonces ya pues estaríamos terminando esta clase auxiliar. Tengo entendido que tienen que estudiar también por una prueba de cálculo, así que les voy a dejar tiempo para eso. Voy a detener la grabación entonces ahora.